Somos el equipo 1 de la materia TE 1020, Análisis de Circuitos Eléctricos, y hoy les hablaremos acerca de nuestra situación problema. Como introducción podemos decir que la alta dependencia a la electricidad se ha ido profundizando a tal grado que parece imposible imaginar una vida sin ella. Esta relación estrecha que ha hecho el humano con la energía eléctrica, de la mano con el crecimiento exponencial de la población, ha generado grandes estragos para la naturaleza. En este video les hablaremos de características, funcionamiento, su relación en México y la mejor configuración para obtener la mayor eficiencia en sus paneles solares. En el caso de México, ha habido un incremento importante en la inversión para la diversificación de fuentes de generación de electricidad. Del 2017 al 2018, hubo un incremento del 51% en la demanda para la construcción de paneles solares. Según datos de Forbes, al 2018 nuestro país tenía una capacidad instalada de generación de energía a través de paneles solares de 4.057 megawatts. Se cuentan además con parques solares en Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. Sin embargo, es importante recalcar que aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a la generación de energías limpias en nuestro país. Un panel está compuesto por una fina capa de silicio. Esta se divide en dos para tener las características de un silicio dopado por electrones. Normalmente es con fósforo con 5 electrones y una capa dopada por huecos. Normalmente es boro con 3 electrones. Esto se debe a que el silicio no tiene electrones libres, pero al momento de hacer el dopaje y que los fotones peguen en la región de agotamiento, los electrones fluyen y generan un diferencial de potencial y este entregará una corriente directa. Es importante mencionar que la luz siempre debe de incidir de forma directa, por lo que en días nublados y no tener una inclinación correcta provoca la disminución de la eficiencia de los paneles. Y los que estudiamos en el problema podemos obtener una corriente que se define como el flujo de electrones, un voltaje que es el diferencial del potencial eléctrico y una potencia que es el resultado de la multiplicación de la corriente y el voltaje. Estos conceptos van a ser modificados dependiendo de la conexión de los módulos solares compuestos por celdas solares. Si estos están en serie, mantienen la intensidad y se suma el voltaje. Con una conexión en paralelo, permite mantener el voltaje o tensión mientras se suma la corriente. En cambio, si es una conexión mixta en serie y paralelo, permite tener un voltaje no tan alto y multiplicar el amperaje total en la instalación. Es importante y se puede observar que la máxima corriente ocurre en el cortocircuito, ya que este ocurre en un circuito cuando no tiene ningún elemento presente de resistencia entre dos terminales, por lo cual la intensidad se verá elevada, ya que no tiene posición del flujo de la corriente. En cambio, el voltaje máximo se obtiene con un circuito abierto, ya que este circuito se caracteriza por no tener un flujo de corriente. Y el máximo potencial se obtiene donde la corriente empieza a disminuir, como se observa en este caso. En las simulaciones se establecieron valores en la resistencia variable de 1 miliohm a 1 kiloohm. Y el estudio se realizó en 10 segundos del valor mínimo al máximo, con un periodo de 11. Puede observarse en este panel la curva de corriente-voltaje y la curva de potencia-voltaje de un solo panel al 100%. De ellas podemos concluir que la máxima corriente es la de un cortocircuito, teniendo un valor de 4 amperes, mientras que el voltaje máximo es un voltaje de circuito abierto teniendo un valor de 21 volts. Además, se tiene una potencia máxima de 60 watts. Después tenemos los paralelos, que en esta simulación se dejan los mismos valores, exceptuando que se tienen 4 paneles conectados en paralelo, es decir, positivo, positivo y negativo, negativo. En el primero de los 4 están al 100%, teniendo un valor de 16 amperes, 21 volts, 240 watts. Y en el segundo, teniendo 2 al 40%, se tiene un valor de 11.5 amperes, 21 volts y 165 watts. Las energías renovables han tomado un rol de líder en la innovación para la transición energética en el mundo. A pesar de ser tecnología antigua, en las últimas décadas se ha empezado a utilizar de mayor manera estas energías limpias. Y hemos llegado a entender y comprender las alternativas de las energías no renovables y la forma de usarse. Esperemos que haya sido de su agrado esta presentación y que tengan una feliz Navidad.